Ese sí sería como para dentro de 8 días, pero entonces, espérame, voy a meter entonces en el correo de la universidad para ya, sí, ya lo... Mientras tanto, voy subiendo acá también el material que quisiera que leyéramos, algunos poemas que quisiera que leyéramos hoy. Espérame, sí, sí. Acá les acabé de mandar como el material de hoy. Y esperen, ya me mando esto acá. Querido Henry, tú puedes poner el libro en el WhatsApp, en alguno de los dos de WhatsApp, los dos WhatsApp de Vida en Marte o de Escuela de Escritores. Es que yo estoy desde el celular y por alguna razón esta cosa no me está bajando. Ah, bueno, entonces esperen, ya lo subo en el de la Escuela de Escritores. Gracias. Ahí ya está. Bueno, mientras me llega el correo, que es eh, a ver, como que iniciemos. Creo que ya llegó. No se les olvide, les volví a mandar a las personas que están entrando hasta ahora, que se inscriban acá para la asistencia en el formatico este. Y acá les envío nuevamente, acá ya estoy enviando la risa de la medusa, también lo voy a subir al grupo de WhatsApp de la Escuela de Escritores. También voy a subir acá bueno, bueno, entonces, vuelvo y recopilo. Entonces, para que todos leamos, tenemos un mesecito para leer el libro de los muertos para la última sesión de Muriel Rukeyser, para dentro de 8 días. Ah, Sebastián, ¿cómo estás? Las personas que no están en el grupo de WhatsApp, por favor, me dejan los números acá en el chat y los vamos agregando. Ah, o esperen, yo mando acá el link. Es el link como para que se puedan unir. Mm, Mejor. sí. Sebastián, qué alegría verte por acá.
Igual, Henry, muchas gracias. Listo. Acá les envié el link para que se unan al grupo de WhatsApp. Entonces allá se pueden meter por ahí. Listo. ¿Qué más iba a hacer? Ah, bueno, entonces retomamos. Entonces, la idea es que leamos el libro de los muertos para dentro de 8 días. Ojen, lean, es fácil de leer. El ensayo de Helen Suits, La risa de la medusa. ¿Listos? Para tratar de hacer como una lectura ahí de algunos poemas. De pronto vamos a leer algo de Emilia Yarza, retomar algo de Emilia, pero sobre todo pues alrededor de un libro que se llama Enseñando a parir a mi madre, de Juan Sachar. No sé si alguien lo conoce, lo ha leído. Yo creo que ese librito es también como clave como para que lo miremos. Pueden ir ahí como investigando alrededor de esta autora. Y bueno, y ese otro libro. Ahí como que también vamos a ir como enviando como todas esas cosas. Entonces, voy acá a compartir pantalla. Creo que ya están viendo mi pantalla, la presentación. Sí, ya se ve. Sí, listo. Bueno, yo no sé, la idea es que hoy como conversemos todo. Yo traté de hacer acá como un recorrido de lo que está sucediendo en la poesía actual, pero obviamente hay o sea, hay muchas cosas que están sucediendo y pues como reunirlo todo es como muy, muy difícil. Pero bueno, ahí vamos y lo discutiremos. Que cuando hablamos de poesía contemporánea, ¿qué podemos decir? ¿No? O sea, podemos hablar de escritores jóvenes, podemos hablar de escritores viejos. Yo creo que la poesía contemporánea también es lo que se está publicando, ¿no? Eh, pero también tenemos que dar un contexto. Acá esto lo traté como de mirar desde los generación de los 70, es decir, como desde los 90, esos últimos 30 años, cómo se ha tratado como de moverse, por dónde se mueve la poesía en la actualidad, ¿no? Eh, Recordemos también que pues ya acá varios pues, son estudiosos de la poesía colombiana y tenemos como ese derrotero que inicia pues desde el modernismo con Silva y los demás, con escritores como Porfirio Arbajacó, Rafael Maya, ¿no? Después viene todo lo que fue la revista de los Pánidas en Medellín, ¿no? Que finalmente se traslada a Bogotá y se convierten en los nuevos, donde particularmente pues siempre estamos hablando de Luis Vidales. Dentro de un año, yo creo, ojalá, tenemos que estar celebrando la publicación de los 100 años de Zona en Tingles. Para mí, yo creo, y pues son opiniones personales, ya está como las opiniones personales, pero yo creo que es el libro de poesía más importante del siglo XX en Colombia por muchas cosas. Creo que lo hemos discutido acá varias veces, ¿no? Un libro que pareciera que no envejece, ¿no? Que pareciera que se hubiera escrito hoy, y siempre citamos ese poema Superciencia, a través de los microscopios, los microbios observan a los sabios, que es un poema que cualquiera de nosotros hubiera podido escribir hoy y no pareciera que tuviera 100 años, ¿no? O 99 años que tiene exactamente. Dentro de un año cumple ese poema, cumple 100 años, ¿no? Aunque esos poemas, Luis Vidal ya los venía escribiendo desde 1921, ¿no? Porque ahí es el famoso artículo de periódico donde Luis Tejada habla que ha nacido un nuevo poeta, es Luis Vidales, ¿no? Entonces, Suena Timbre sigue siendo un libro profundamente importante y que creo que nosotros tenemos que valorar más. Dentro de un año estaremos celebrando eso. Un libro que podría ser como un eslabón allí, como una vanguardia que nunca llega a profundizar, porque después viene la generación de Piedra y Cielo, ¿no? Que casi que retrocedemos, ¿no? Estos poetas que empiezan a publicar en los 30 y en los 40. Después de Piedra y Cielo tenemos la generación Mito, ¿no? Generación Mito, donde está Gaitán Durán, donde está Eduardo Cotelamus, donde está Héctor Roa Cerazo, que es un poeta extraordinario, donde está Álvaro Mutis, y donde hay unos poetas por ahí alrededor de Mito que no participaron finalmente de Mito, como Emilia Yarza. Pues en estos últimos años se han hecho algunas investigaciones alrededor de Emilia Yarza y se han desmentido algunas cosas, ¿no? Como que ella nunca estudió en la Universidad de los Andes. Ya se hizo la investigación, se fue a preguntar a los Andes en sus archivos, no hay ningún archivo de Emilia Yarza. Además que eso dice que estudió filosofía y literatura en la Universidad de los Andes y pues ni siquiera se había fundado la literatura en los Andes. También nunca hizo parte de Mito.
sea, no hay ninguna revista de mito donde haya un poema, un artículo de Emilia Yarza, no hizo parte, pero sí hace parte generacional de mito, ¿no? Ustedes saben, conocen a Gelman Pardo. Gelman Pardo está haciendo una investigación hace varios años de Emilia Yarza, está haciendo una biografía donde hay unos daticos que él ha averiguado, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que en los años 50 solo habían dos lugares en Bogotá donde se podía ir como a encontrarse con los escritores, a tomarse un café y a discutir. Uno era el automático y otro era el apartamento de Emilia Yarza, ¿no? Que es donde finalmente se encuentran, donde se conocen, por ejemplo, los pintores, ¿no? Y David Mansur cuenta cómo se conoció con Alejandro Obregón. Entonces, bueno, viene todo eso, Emilia Yarza. Otro escritor que para mí es muy importante es Carlos Obregón, ¿no? Después, después de ellos viene como el nadaísmo, ¿no? El nadaísmo que pues hoy en día creo que hemos reevaluado algunas cosas y hay unos poetas importantes como Jaime Jaramillo Escobar, como eh, Darío Lemus, ¿no? Preyeset y Stephanie Wagner, ¿no? Con la editorial Avicina reeditaron Solos para una máquina de escribir, que creo que es un libro importante también que lo debemos tener en cuenta, ¿no? Por ahí algo de lo de Amílcar, ¿no? Después viene lo que es la generación sin nombre, la generación desencantada, pues poetas que ustedes conocen muy bien, ¿no? Juan Manuel Roca, María Mercedes Carranza, Darío Jaramillo Agudelo, Augusto Pinilla, Jaime García Mafra, ¿no? Una generación que sigue siendo muy patriarcal, donde hay una cantidad de hombres y solo una mujer, que es María Mercedes. Bueno, ella mete en Marta Campion, pero ella no es colombiana ni vive acá. Eh, y que yo creo que es yo todavía no se ha hecho por lo menos desde el punto de, o sea, es una generación, pero desde el punto de vista generacional, no se ha hecho una antología donde reúna a todos, ¿no? Porque ahí podríamos meter en esa generación a un poeta que me parece extraordinario y muy importante, que es Antonio Mora Vélez. Que yo sé que algunos de ustedes han leído Antonio Mora Vélez, murió hace 2 años, un poeta, el primer poeta que escribe ciencia ficción en Colombia, y sus poemas son o sea, a mí me parecen muy buenos poemas y además es algo rarísimo, ¿no? Un poeta colombiano escribiendo ciencia ficción. Pero bueno, después viene la generación del 50, los poetas nacidos en los 50, pues acá todos somos fans, o muchos somos fans de Rómulo Bustos Aguirre, que para mí yo creo que es uno de los poetas vivos más importantes que tiene Colombia, pues donde está Piedad Bonet, donde está Santiago Mutis, donde está Amparo Osorio, donde está Tarula Flores, donde está bueno, eh, Eugenia Yujin, donde está Luz María Giraldo, ¿no? Orieta Lozano, ¿no? Como que por fin, pues, hay un protagonismo en la poesía colombiana, pues, de las mujeres, ¿no? Y eso es profundamente interesante, esa generación de los 50, donde, pues, varios de esos poetas, pues, están, casi todos, afortunadamente, pues, están vivos, ¿no? Entonces, eso es una generación que sigue siendo, pues, muy, muy, muy importante. Después viene, bueno, ustedes para acercarse a esa generación, pues hay que leer el Modelo 50 de Fernando Herrera Gómez, que es una antología que él publica, y para acercarse a la generación de los 60, pues está un libro que se llama País de Viento, que lo hace Jorge Cadavid, y ahí uno puede entrar con los poetas nacidos en los 60, donde está Ramón Cote, donde está Lucelena Cordero, donde está Gloria Posada, donde está el propio Jorge Cadavid, ¿no? Nelson Romero Guzmán, que también es otro de esos poetas que a uno lo emocionan bastante, ¿no? Estamos hablando como ese recuento, ¿no? Y después viene la generación de los 70, que es donde iniciamos, ¿no? Claro, los poetas de los 50 publican en los 80, los de los 60 también, ¿no? 90, y los de los 70 publican como a finales de los 90, 90 y principios del 2000, ¿no? Estamos hablando acá casi que poesía del nuevo milenio, ¿no? Entonces, recordemos algunos hitos, ¿no? Probablemente la primera antología, pues para tratar de articular eso que estaba sucediendo en los 90, pues la publicó Federico Díaz Granados. Ustedes saben que Federico ha publicado una gran cantidad de antologías y él la llamó así: Oscuro es el canto de la lluvia, ¿no? Pues donde están poetas como John Galán Casanova, como Liliana Moreno, como Gabriela Santarciniegas, donde está Felipe García Quintero, ¿no? Es interesante también analizar desde el punto de vista
pues estético, ¿no? Oscuro es el canto de la lluvia. ¿Alguien me recuerda de dónde viene ese verso? ¿De pronto alguien sabe? Así como rápidamente. ¿Alguien recuerda de dónde es ese verso? Oscuro es el canto de la lluvia. No, no, no. De pronto los que han asistido a las charlas de Federico, que él siempre habla de esa antología, ¿no? ¿No? ¿Alguien recuerda? Bueno, recuerden que ese es un verso de Georg Trak, ¿no? Oscuro es el canto de la lluvia, ¿no? Y era la época tralquiana de Federico, ¿no? La época tralquiana de varios de esos autores, ¿no? Eran muy, muy pelados, muy jóvenes, ¿no? Y Federico siempre cuentan que se reunían. Acá yo estoy en la Universidad del Rosario, por aquí hay un cafecito que se llama el Túnel del Tiempo, probablemente ustedes lo conocen, ¿no? Que es un café que donde uno entraba como un pasillo y uno entra a un café y eso es como viajar en el tiempo porque es un café, y allá se reunían a leer atrás, ¿no? Entonces, pues, claro, había cierto oscurantismo, cierta idea, cierta noción de eso que nosotros conocemos como el malditismo, que el propio Federico lo dice, ¿no? Mi época, de etapa de poeta maldito, ¿no? Y se publica este libro, ¿no? Y entonces es como esa antología es como ese primer testimonio de esa poesía, pues, contemporánea colombiana, ¿no? Hay una antología que creo que uno la puede conseguir en línea o en que hace Ramón Cote Baráibar, ¿no? Que es poesía contemporánea, que llega hasta el 82. Y está esa antología rarísima que salió hace algunos años, que se llama Poesía Colombiana, Antología de los Poetas de los 70 y los 80, que hace Iván Trejo, un poeta mexicano que muere en pandemia, muere por COVID. Él alcanzó a hacer dos antologías, una sobre la violencia México-Colombia, e hizo esta antología que se llamó Postdata de Poesía, que eso salió hace algunos años con una cosa rarísima que se publicaron un montón de libros acá en Colombia, y donde está, pues precisamente John Galán Casanova, está María Clemencia Sánchez, está Federico, está bueno, de los 80 está Lucía Estrada, Dracote, Jorge Balbuena, bueno, entonces como esos primeros intentos, ¿no? De esas antologías, y obviamente Colombia es un país de antologías, ¿no? Sobre eso últimamente no han salido tanto, pero es un país de antologías y sobre eso hizo un estudio Robinson Quintero, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar, ¿no? Un estudio de las antologías de la poesía colombiana, hay un montón. Yo una vez me puse a mirar eso en la diccionaria y hay un montón. Y obviamente pues hay también un montón de poetas que uno ni, pues, no conoce, ¿no? También eso estuvo muy marcado por la creación de la Casa de Poesía Silva, ¿no? Sigue hoy siendo un referente importante, casi que en un inicio, pues cuando estaba María Mercedes Carranza y se funda eso, pues se convierte casi que en un epicentro de la poesía latinoamericana. Era una casa que tenía mucho dinero, donde pues a los poetas invitados a los festivales les pagaban un montón de dinero, o sea, no solo les pagaban tiquetes y les pagaban hoteles, y les pagaban casi que un sueldo por venir acá, de eso vivió, de eso da cuenta, por ejemplo, poetas como Rafael Corpacín, ¿no? Yo estaba muy, muy, muy pelado, pero yo alcancé acá a, alcancé a ver a Gonzalo Rojas, es un recital de Gonzalo Rojas, de José Emilio Pacheco, obviamente alcancé a ver a María Mercedes, muy, 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 muy peladito, muy niño, era estudiante yo de, de la Universidad Distrital, alcancé inclusive a estar, creo que en el lanzamiento del libro de Robinson Quintero, uno que es La poesía es un viaje, que es uno de los mejores libros de Robinson, que alcancé a estar en lanzamientos, o sea, era un epicentro, se hacían los eventos de poesía allí, al final siempre quedaban como un coctelito, ¿no? Y ahí uno se tomaba un canelazo. Era muy chévere, ¿no? Después ya pues como que empezó pues toda pues no sé si llamarlo decadencia, pues, la caída de la Casa Silva, pues María Mercedes, que era pues alguien que tenía muchos contactos pues para conseguir su presupuesto, y bueno, y hoy en día pues la casa pues desafortunadamente es como que está muy cerrada, ¿no? Pero sigue siendo importante inclusive el concurso de la Casa de la Poesía Silva, ¿no? El concurso que se hace anual, pues ahí siempre pues siempre como que se premian personas conocidas y eso es bonito, ¿no? Entonces sigue siendo un lugar emblemático, ¿no? Y tiene cierta energía muy bella, pero marca también un hito importante para la poesía colombiana, ¿no? Pues ahí todavía está vivo Mario Rivero, y Mario Rivero pues recuerden pues que editaba la revista Golpe de Dados, ¿no? Y tenemos algo también importantísimo,
empieza a suceder en Colombia que va a configurar también como toda esa reflexión. Yo siempre les digo, ¿no? La poesía colombiana ha sido una tradición profundamente conservadora, nosotros hemos sido una tradición profundamente ensimismada, donde solo nos miramos a nosotros mismos. Nosotros somos un país que no tuvo migración, que no, o sea, los 5 gatos que llegaron a alemanes a, a Santander y los 4 gatos que llegaron del Medio Oriente a la costa Caribe, colombiana, pues no, eso no es migración, ¿no? No es una migración tan fuerte como la tuvo Argentina, como la tuvo Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues eso hace que, eso también enriquece, ¿no? La literatura. Entonces, por eso también la tradición argentina es tan bella en literatura, por eso la tradición venezolana es tan bella, ¿no? Nosotros hicimos un taller acá donde estuvimos leyendo algunas poetas venezolanas, ¿no? Estuvimos leyendo a María Calcaño, estuvimos leyendo a Newsop, estuvimos leyendo a León Strini, estuvimos leyendo a Hilda Granco, estuvimos leyendo, y miren cómo esos apellidos, ¿no? Granco, Strini, María Calcaño, ¿no? Apellidos que no son muy latinos, ¿no? Hay una habla, ¿no? Una migración. Acá en Colombia no. Y entonces, claro, siempre nos miramos a nosotros mismos y yo creo que hay una apertura, yo creo que, ¿por qué podemos decir que hay una modernidad plena, otra conversación ya como mucho más actual con la poesía latinoamericana a partir de los poetas nacidos en los 50, ¿no? Es decir, Piedad Boner, Rómulo Bustos Aguirre, porque emergen los festivales de poesía, ¿no? Emerge la Casa Silva, que trae poetas de afuera, y aparecen esos festivales, ¿no? Aparece el Festival de Poesía Internacional de Bogotá, ¿no? Pues el Festival de Poesía Internacional de Bogotá trajo a José Emilio Pacheco, a Antonio Cisneros, trajo a Ida Vitale, ¿no? Entonces, el Festival de Poesía Medellín, bueno, eso sí, estuvo Blanca Varela, estuvo Olga Orozco. Ustedes imagínense, Olga Orozco en Medellín, ¿no? El privilegio de haber conocido a Olga Orozco, ¿no? Años 90. O sea, que recuerdo que Olga Orozco muere en el 99. Entonces, claro, cuando los poetas tienen la posibilidad de conocer poetas internacionales, pues eso uno empieza a tener otras conversaciones, ¿no? Otras perspectivas de la poesía y un enriquecimiento. Yo creo que los festivales, bueno, obviamente es importante que se hagan recitales, pero también es muy importante para los poetas porque hay ese intercambio, se cambian los libros y como que hay la oportunidad de leer con otros poetas, entonces, o a veces uno como asistente, ¿no? Entonces, eso abre muchas puertas, ¿no? Y empieza a haber otro tipo de conversaciones, ¿no? El Festival Luna de Locos, que pues dirigía en su momento Giovanni Gómez y que hoy lo dirige pues su mamá, Luz Dari. El Festival Poema Río, y pues un festival que sigue siendo importante, que son las líneas humanas, que ahorita tuvo otro. Y pues, por ejemplo, para nosotros yo creo que los que estuvimos ahí, ¿no? Fue muy importante conocer a poetas de viva voz, en persona, poetas como Charles Cynic, como Robert Hass. Yo no conocía a Robert Hass y para mí haber leído a Robert Hass fue una cosa también que me enriqueció muchísimo. A Josep Comunyaca, a Rita Dove, a Caroline Forché, ¿no? Entonces, eso para mí es importante, o sea, configura de otra manera, ¿no? Y también, obviamente, los festivales, las personas que logran salir, ¿no? Que logran ir a otros lados, a compartir y a conocer otras tradiciones. Entonces, eso también creo que es algo significativo, que es un fenómeno muy contemporáneo, que se ha diezmado un poquito desde la pandemia, ¿no? Porque antes de pandemia había un montón de festivales, la pandemia arrasó con muchas cosas y ahorita como que intenta de reactivarse, ¿no? Pues están los festivales también de poesía de mujeres, ¿no? El festival de CDT, que viene ahorita bien Entonces, todo eso yo creo que va alimentando y va creando unas dinámicas. Estamos tratando acá de entender como el contexto de la poesía contemporánea, ¿no? Cómo se está moviendo, ¿no? Que alrededor de los festivales también están los talleres, ¿no? Los talleres de escritura. Los talleres aquí siguen siendo relativamente nuevos. Yo siempre les comento que siempre la anécdota de Sylvia Plath y Anne Sexton, que se conocen en un taller de escritura que lo dirigía en ese entonces Robert Lowell, ¿no? Y ahí nace como esa tradición de lo que hoy se considera la poesía confesional, ¿no? Entonces, eso siempre siguen como esos espacios son importantísimos, ¿no? ¿Cómo intercambiamos?
Y algo que ha sido, pues, importante para todas las tradiciones, ¿no? El papel de las revistas, ¿no? Y entonces uno puede hablar de revistas importantes para Latinoamérica, como la revista Sur en Argentina, que dirigían las hermanas Ocampo, Victoria y Silvina Ocampo, y uno puede hablar de la revista Orígenes, que marca toda esa generación de Lezama Lima y de Fina García Marluz, y de Cintia, de Cintia Ferrer, bueno, de Virgilio Piñera, ¿no? Y acá particularmente en Colombia, ¿no? O sea, la historia de la poesía colombiana está anudada a las revistas. Y entonces ya hablamos de los Pánidas, la revista Pánidas, podemos hablar de la revista Voces de Ramón Vinges, podemos hablar de Mito, podemos hablar de la revista eh, Golpeados, que ya la nombramos, que la dirigió pues Mario Rivero, podemos hablar de la revista. ¿Alguien me recuerda cómo era que se llamaba la revista que dirigía en su momento Coborda, que era un poquito más académica? ¿Alguien la recuerda? ¿No? Ecos, la revista Eco, la revista Eco. Esa revista fue importante, ¿no? Pensemos en el Magazine, ¿no? Que era también una revista que circulaba con El Espectador y que en su momento la llegó a dirigir Juan Manuel Roca, ¿no? Y pensemos en la revista Acuaromántica, se llamaba, que dirigió José Manuel Arango. Y miren acá en la portada, Puesto de Combate, Mircea de Saavedra, cuánto lleva editando Puesto de Combate, ¿no? Pues que siempre, Mircea siempre dice, yo fui el primero que publiqué a Raúl Gómez Fátima y apareció en esta revista. La revista Luna de Locos, que pues llegó a hacer varios números. Estamos hablando aquí todavía de revistas en papel, ¿no? Revistas físicas. Pensemos en Ulrica. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva Rafael del Castillo editando Ulrica? ¿No? Y ahorita vi los últimos números que están muy bien hechos. O sea, bueno, con todos los problemas que hay detrás, no sé, pero pues ahí sigue Ulrica haciendo, brindando esos espacios, ¿no? Importante que siga eso. La revista Luna Nueva de Omar Ortiz, que se acaba de ganar el premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura, y yo creo que está muy bien dado, ¿no? Todo ese trabajo que ha hecho durante muchos años Omar Ortiz con Luna Nueva, ¿no? Moviéndose ahí, viajando con su propio bolsillo, repartiendo esas revistas, ¿no? Casi que regalándolas, ¿no? Entonces, también, ¿no? Hay una configuración a partir de esas revistas que son impresas y que marcan todo eso, ¿no? Y por supuesto, tenemos, pues por un lado, una colección que, pues, probablemente todos ustedes conocen, ¿no? Que es la revista, perdón, la colección Un libro por centavos, ¿no? Yo particularmente crecí leyendo esto, leyendo entonces me acuerdo de esos primeros números, el primer número que es de Andracote, el segundo que es de Luz María Giraldo, el cuarto es de Juan Manuel Roca, ¿no? Bueno, y ahí uno empieza como a entender, a adentrarse en la poesía colombiana, ¿no? Yo creo que todos tenemos ahí algún librito en nuestra biblioteca de esos, ¿no? Entonces, este libro, esta colección fue muy, muy importante, en algún momento casi que era la colección más importante para publicar poesía en Colombia. Recuerden que los primeros ejemplares se publicaban 13.000 libros. O sea, eso en ninguna parte de Latinoamérica. O sea, hoy en día, yo sé que aquí hay varias personas que han publicado, ¿no? ¿Cuántos libros uno publicaba? 300, ¿no? 300, si uno tiene cierto, 500, ya 1000, eso es una exageración porque se queda uno con los libros en la casa, ¿no? En las cajas. Y regale por allá, ¿no? Entonces son 300, ¿no? Acá 13.000 ejemplares, ¿no? Circulaban con la revista Malpensante, después lo bajaron a 8.000 sigue siendo un número gigante, ¿no? Y pues uno puede encontrar esos libros, o podía encontrar esos libros en las bibliotecas, puntos de lectura, para libros para parque, ¿no? En varias partes como que uno, y todavía uno le puede ir a comprar a Berlín, ¿no? A Berlín a 5.000 pesos, esos los que uno le faltan. Siempre hay alguno que a uno le falta y uno los va y los consigue, ¿no? Entonces, yo creo que esto fue importantísimo también. Y empezamos con el auge de lo que podría denominarse hoy las editoriales independientes, ¿no? Creo que acá todos pues hemos publicado en esas editoriales independientes. Pues una de esas editoriales como pioneras fue Conjurados. Conjurados, que en su momento lo dirigieron Gonzalo Márquez Cristo y Amparo Oso. Pues publicaban cuento, publicaban poesía y publicaban crónica. En poesía, ¿quiénes publicaron ahí? El primer libro de Camila Char está publicado en Conjurados.
Liliana Moreno publicó en Conjurados, Gonzalo Márquez publicaba en Conjurados, publicaba allí. Poetas que hoy desafortunadamente yo no sé por qué no leemos, ¿no? Eh, ah, bueno, ellos también hicieron, publicaron otros poetas como Track, ¿no? El primer libro que publicaron ellos fue Revelación y Caída en traducción de Herman Fraser, publicándose esa, yo creo que es la primera y única edición colombiana que hay de Georg Tral en Colombia. O sea, aparece en revistas, José Manuel Arango lo tradujo, pero esa es como la primera publicación. Y yo leí por primera vez a Tral, un libro Tral en esa colección, ¿no? A Roberto Juarros. Gonzalo tenía los derechos de Roberto Juarros en Colombia, para conjurados, ¿no? Eh, y otros, Eduardo Gutiérrez, por ejemplo. Bueno, hay varias cositas ahí, o sea, son pioneros, ¿no? En esto. Bueno, y acá empiezan como algunos autores, ¿no? Que uno, pues de pronto ustedes conocen, han leído. Está Joan Galán Casanova, ¿no? Que en su momento se ganó el premio de poesía joven del Ministerio de Cultura, ¿no? También un poeta que de alguna manera conversaba pues con esa poesía que rompe con esa tradición, ¿no? Eh, Tenemos a María Clemencia Sánchez, siempre pues hablamos de un velorio de la amanuense, ¿no? Que también se la pueden leer pues en, pues en la colección Un libro por centavos. Tenemos ahí a Hugo Jamioy que, hablando de la poesía originaria, ¿no? Contaba también Hugo Jamioy, pues, cómo esta poesía, la que hacen, pues, todos estos poetas en lenguas originarias, pues, es novedosa en el sentido de que también están tratando de articular, de crear el lenguaje escrito, ¿no? Porque son lenguas pues de que vienen de la oralidad, ¿no? Y están tratando pues de hacer unos alfabetos, ¿no? Obviamente a partir de, pues, de signos occidentales, ¿no? Pero cómo pues empiezan también a dejar una memoria pues escrita, ¿no? Entonces pues todo eso pues lo están haciendo estos poetas, porque es un poeta extraordinario. Eh, Felipe García Quintero, ¿no? Que yo siempre digo, Felipe entra en la poesía pisando fuerte, ¿no? Con esos dos libritos, ¿no? Vida de Nave y Piedra Vacía, que los publica casi a los 18 años, que siguen siendo clásicos, ¿no? Poemas como Mi madre gorda parece una ballena encallada en la playa y entonces río, ¿no? Y mis manos que la miran desde la orilla son aguas de soberbia, ¿no? Pues, Felipe, y que se acaba de ganar el premio, bueno, sí, se acaba de ganar el premio José Santos Chocán, ¿no? Felipe García Quintero, ¿no? Ahí yo les puse un poema del último libro con el que ganó el José Santos Chocano en el material que está allí, ¿no? Federico, por supuesto, poeta de bogotano del 74, ¿no? Pues que empieza, pues, clásicos ya de la poesía colombiana como Espada de Pasos, ¿no? Las prisas del instante, y creo que para mí el libro que más me emociona de Federico es el último, Grietas de Luz. No sé si me imagino que acá ya varios leyeron el libro. Me parece que la última parte del libro es extraordinaria, está muy, muy bien hecha, ¿no? Un libro pues sobre el Alzheimer, ¿no? Sobre la vejez. Obviamente un libro que pues Federico siempre ha sido como muy honesto en su línea poética, ¿no? Trabajando desde la emocionalidad, desde una poesía de la conversación, lo conversacional desde la experiencia, ¿no? Y por ahí sigue pues Federico como muy fiel pues a su postura de la poesía, y eso pues me parece pues muy valioso, ¿no? Entonces sí, yo creo que pues probablemente acá ustedes ya varios han leído pues este último libro que le dio muy bien. Entonces ya cuántas ediciones ha vendido Federico de Grietas de Luz, que esto yo creo que esta colección me parece importante, ¿no? Es una colección pues que está viendo el Fondo de Cultura Económica donde se está publicando, sería como un fenómeno muy reciente, ¿no? Que pues ayer fue el lanzamiento del último libro de Camila Charri, pues acá en el Fondo de Cultura, ¿no? Catalina González, que ha hecho también un papel muy importante desde el punto de vista de la edición, eh, pues con Luna Nueva, ¿no? Desde la gestión cultural, y bueno, tiene varios. A mí el libro que más me gusta es este, Dos veces extranjeros. Y yo creo que podríamos arrancar como, pues leyendo algo de ella. Hay un poema, pero no sé si alguien me lo comparte, o esperen yo, pues yo tengo que compartir. Como para que esto no sea
Obviamente, si alguien tiene algún comentario, falta alguien, o sea, esto yo lo como que, yo ayer todavía estaba como preparado, ¿qué metemos? ¿Cómo hacemos? Porque pues a uno siempre se le escapan cosas, pero sí chévere que, por ejemplo, no, acá falta eh, un autor y la referencia, ¿no? Mm, Un dato, antier se cumplía el año de Grietas de Luz, que Federico hizo una presentación con todos sus amigos muy emotiva, muy bonita en Ficciones. Ahí estaba ah, sí, también sí. Catalina, y estaban pues Cote Bairabar, estaba su papá, eh, Santiago Espinosa, estaba Fran Báez, estaba John Galán, bueno, estaban una cantidad de poetas reconocidos y la presentación fue muy bella. Ah, qué bueno, qué bueno. Y están hablando de que ya hay la tercera edición. Ah, súper. Bueno, yo voy a hacer acá, ya deben compartir, sí. Ah, ya tercera edición. Bueno, vuelvo a colocar el link para las personas que no están en el grupo. Voy a volver a subir el material, por ejemplo, para la, o sea, como yo sé que eso se actualiza, y entonces vuelvo y subo el libro de los muertos, el ensayo que quisiera que leyéramos para dentro de 8 días, el de Helen Sisuts, La risa de la medusa, y el material que estamos leyendo ahora. Entonces, bueno, entonces no sé si quién me ayuda leyendo este librito, este poema de Catalina González. Eh, Beatriz, Me encanta leer, Ades. Mudanza. Sueño con muertos recientes y lejanos, culebras que invaden la casa hasta que una de ellas me muerde el pie y despierto. Es la vieja tentación del deseo, la expulsión del paraíso, la traición. Espérate que me salió un aviso ahí. La música de fondo es nuestra satisfacción. Tú dices que un mundo acaba. ¿No seremos nosotros los que muere? ¿Lo que muere? Siempre aferrándonos al pasado. Es urgente cambiar de piel. muchísimas gracias, querida Beatriz. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? ¿Qué es, no? Me enredé acá. ¿Están viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Ya volvemos acá. Entonces, miren, bueno, acá tenemos que hablar pues de toda una generación que está correspondiendo a una tradición, ¿no? Una tradición de la imagen. Se quedó en el poema de Catalina, ¿sí? Ah, sí. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Acá. Y vuelvo a compartir. Entonces, lo que vemos, ahí están viendo como la foto de Catalina, sí. Ujú. Lo que vemos ahí es como, digamos que una tradición, o sea, unos pueblos que están conversando con una tradición, ¿no? Una tradición que podría estar anclada pues a varios elementos, ¿no? Cada una distinta, ¿no? Digamos que yo podría decir
que hay una tradición que está muy anclada a la poesía de la emoción, a la poesía de la experiencia, a la poesía conversacional, que podríamos decir, ¿no? Una línea ahí podría ser Ramón Cote, de pronto, en los últimos libros de Ramón Cote, podría ser Federico, podría ser Juan Felipe Robledo, podría ser Catalina, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Como esa referencia de una poesía contemplativa, ¿no? Como esa desinhibición del yo, ¿no? Y una poesía de la emocionalidad que sigue viva y coleando en la poesía joven. Y ahorita vamos a reseñar algunos libros, ¿no? Entonces, como que sigue eso. Obviamente habría otra tradición, que sería, por ejemplo, la de Gonzalo Márquez Cristo, que es una poesía pues, más hermética, más del misterio, un trabajo alrededor de la imagen construida, ¿no? Que por ahí estaría ahí contemporáneamente Gabriel Arturo Castro, que por ahí iría Lucía Estrada, bueno. Entonces, como esos movimientos de tal vez como más evidentes de esa tradición que acá todavía estamos hablando de pues, poetas de los 70 que empiezan a publicar finales de los 90, 2000, 2010, ¿no? Que aún están pues escribiendo, ¿no? Lauren Mendinueta, no sé si alguien acá ha leído a Lauren, muy buena poeta, poeta barranquillera, nacida en el 77, también tiene un libro, pues, publicado en un libro por centavos, y a mí de Lauren particularmente me gustan estos dos libros, El tiempo, un paso, ¿no? Que fue un libro con el que ella se gana un premio, ya no recuerdo cuál es el nombre del premio que ella se gana allá en Europa, y sobre todo me emocionó mucho el último, que ustedes lo pueden conseguir en Sílaba, una visita al Museo de Historia Natural y otros poemas. A mí, Laura me parece que es una poeta que va madurando, o sea, que se van escribiendo, como reafirmándose, ¿no? Yo creo que ya está en plena madurez de escritura. Entonces, es muy, muy buen libro ese. Y acá viene como una primera tesis que yo tengo. Obviamente todo eso ustedes lo tienen que, es para discutir, la idea se puede refutar, todo eso. Pero una tesis que yo pues creo que he venido trabajando desde hace varios años es que, por ejemplo, hablando de la poesía contemporánea, si podemos hablar de los poetas de los 80, y yo creo que la generación de los 80 nace acá en el 77, es una generación que está en un momento de tránsito, ¿no? Acá tenemos esa generación que de alguna forma pues está conversando con una tradición, ¿no? Con una tradición de la poesía colombiana. Tenemos esta generación que inicia también conversando, pero que está tratando de mirar esos cambios, ¿no? Y entonces como que todos esos poetas, Laura Mendinueta, John Freddy Galindo, Germán Pardo, Luz Estrada, Andrea Cote, son poetas que han publicado 4 o 5 libros de poesía. Y entonces yo creo que al cuarto, al 5, uno tiene, pues ya no es como, ya no se trata como, es que uno siempre el primer libro es como tratar de dar cuenta para uno qué es la poesía, ¿no? Como tratar de escribir buenos poemas, ¿no? Correspondiendo obviamente a una tradición, ¿no? Por lo menos yo pienso los buenos libros, ¿no? Uno publica como un segundo libro reafirmando eso, un tercero, pero ya cuarto, quinto es como, bueno, ¿y cuál va a ser mi aporte a la literatura colombiana? ¿Yo qué voy a hacer? O sea, como tratar, ¿no? De dar algo, ¿no? Y recuerden que en eso siempre hay pasos fallidos, ¿no? Pero es importante darlos. Y yo creo que los libros de la generación de los 80 hasta ahora están naciendo. ¿Y entonces cuáles libros son? Una visita al Museo de Historia Natural de Lauro Mendinueta. Podemos hablar de La segunda vida de las cosas de John Freddy Galindo, que no sé si ustedes saben, se acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura. 70 milloncitos de pesos ahí al bolsillo, ¿no? Yo me alegré mucho por John Freddy porque es un libro extraordinario, yo lo había reseñado. Podemos hablar, por ejemplo, de La temperatura exacta del miedo de Farid Delgado. Podemos hablar bueno, ya se me escapan de Cuaderno de California, de Santiago Espinosa, que me parece un libro extraordinario, muy, muy buen libro, un bello libro, ¿no? Entonces, como que hasta ahora son esos grandes libros de la generación de los 80 hasta ahora están publicando, ¿no? O sea, como esos libros que de alguna manera están como en otro nivel, ¿no? Entonces, eso va por ahí y esperemos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, y hablando de Hellman, Física del Estado Sólido, ¿no? Que es pues, un muy, muy buen libro, ¿no? Recuerden que Hellman pues inicia publicando también en Conjurados, su primer libro se llama La Tentación Inconclusa, después viene con
como esa trilogía que él escribió sobre la violencia, ¿no? Que son Los días derrotados, Reino de peregrinaciones y Diario de un corresponsal de guerra, ¿no? Y pues viene pues este libro. Ahora, yo creo que en las últimas sesiones hablábamos eh, yo hablaba como de algo que he ido como reafirmando en esos años, y es que ahorita se está moviendo todo a partir de otras cosas, ¿no? Tenemos la revolución pues de Internet, ¿no? El intercambio de los poetas a raíz de las revistas digitales, tenemos la conversación con la poesía norteamericana, y entonces como que hay una avalancha, ¿no? Yo digo, yo llamo ese cambio como una especie de avalancha, ¿no? Hay una avalancha que viene arrasando con todo, ¿no? Pues no arrasando, sino como viene ahí, ¿no? Y entonces hay poetas eh, que no se dan cuenta de esa avalancha, ¿no? Como que viene y pues no son conscientes. Hay otros poetas que ven la avalancha y no saben qué hacer. Hay otros que tratan como de hacer algo, ¿no? Como de moverse y hay otros que vienen surfeando, ¿no? Los que vienen surfeando son como los poetas muy, muy jóvenes, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de cuáles son esos cambios significativos que está sucediendo en la poesía colombiana, ese rompimiento con la tradición y una apertura a otras cosas, ¿no? Y entonces, pues acá hay unos ejercicios, ¿no? Que están haciendo algunos de estos autores, entonces acá Helman Pardo pues está tratando de hacer algo aparentemente novedoso en la poesía colombiana, que es la conversación con la ciencia, ¿no? Que eso vamos a hacer de pronto una sesión, ¿no? Como para mirar cómo es que se está trabajando eso a nivel internacional, pero que hay unos antecedentes, ¿no? Uno puede hablar de Mauricio Guzmán, partículas elementales, uno puede hablar de Jorge Cavadín, uno puede hablar de Antonio Mora Vélez, o sea, como que, pero pues como que se hace evidente en los últimos años, pues obviamente también otros, a raíz de otros ejercicios que están haciendo, pues como Elizabeth Castelo, como Isabel Zapata, como Marisela Guerrero, hablando de la poesía mexicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues chévere que hagamos otra vez retomemos y conversemos y repasemos qué es eso y cómo nosotros lo podemos hacer. Nilton Santiago, ¿no? Buenísimo. Bueno, vuelvo, repito, cualquier comentario, pues la idea es que conversemos, cualquier interrupción, profundamente válida, ¿no? El Acuabas, hace un poquito me leí este libro y leí también la antología que se publica en la colección Un libro por y me parece una poeta extraordinaria, muy, muy buena poeta la Cuadras, poeta pues de Montería, pues que se gana el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cotelamos, pues con Herida Antigua, ¿no? Entonces también un referente ahí como importante de la poesía contemporánea colombiana. Eh, bueno, acá otros, vuelvo y repito, ¿no? O sea, como que esos poetas nacen en los 77, en los 70, o sea, como que uno no podía colocar al lado de Federico a Germán Pardo, ¿no? Entonces yo por eso como que los pongo más al lado de los 80, ¿no? Lo mismo que a Alejo, ¿no? Entonces, bueno, está John Freddy Galindo. A mí particularmente me gusta mucho este libro, no hace falta que te digan que te quites, muy, muy buen libro, y pues el último libro que es La segunda vida de las cosas, ¿no? Lo vuelvo, repito, se acaba de, bueno, primero se ganó el Eduardo Cotelamos, y después se gana, pues se acaba de ganar pues, el premio del ministerio. Alejandro Cortés, ¿no? El señor Lutaro, que me parece un libro muy bueno, aunque me sigue gustando más Almanaque Víctor. Y bueno, y ahorita se gana el premio Pilar López Obrador. De ese libro no he leído nada, pero pues chévere, como creo que el lanzamiento o algo que va a ser este sábado en el Fondo de Cultura Económica. Vamos a ver si alcanza a llegar, que también está haciendo un taller de literatura de terror, termino a las 5, pero bueno, pronto miramos a ver si alcanzamos. Y bueno, y ya que, pues, que estamos nombrando a John Frey, pues le damos algo de John Frey, Galindo, ¿no? Entonces, bueno, este poemita de Sandra Vive, lo leo rápidamente, que a mí me encanta. Derrumbe, detrás de la puerta dejé colgados los recuerdos, pronto demolirán la casa. A mí me parece muy bello ese poema, muy, muy bello. Y bueno, les cuento una primicia. Nosotros hace como 5 años venimos haciendo una antología del poema breve colombiano, y ha sido como una investigación ahí como bien, bien amplia, y
Y bueno, y ahorita sale, yo creo que sale para el otro año para la Feria del Libro. Pues afortunadamente como que logramos conseguir como una beca chiquita de publicación, pero nos sirve para publicar con IDARTES. Entonces sale un libro que se va a llamar Casa Mínima y es una antología del poema breve. Ahí estamos todavía corriendo, consiguiendo, tratando de conseguir los derechos de algunos autores que están muertos. Entonces conseguimos ya los de Jerónimo al Niño, por ejemplo, que eso es que una antología del poema breve sin Jerónimo al Niño. Hay otros que va a ser como muy difícil. Yo quería como incluir a un poeta que se llama, bueno, poeta, a William Ospina, con un poema que está en Con quien habla Virginia caminando hacia el agua, que dice, se dice, el poema es Haiku de Hiroshima, todas las hojas de 10 largos otoños en un instante. Que a mí ese poema me parece tan hermoso, tan bello de William Ospina, pero dificilísimo conseguirlo. Al escrito al WhatsApp, no contesta, no contesta, realmente tengo el número y todo, no contesta nada, entonces, bueno, no sé si vayamos a poder. Pues bueno, ahí vamos. Y estamos ahí peleando a ver si conseguimos los derechos de José Manuel Arango. Pero bueno, hablando de eso, ¿no? Y este es un poema breve, ¿no? Que habla, bueno, no sé quién me ayuda leyendo este poema de John Frey. ¿Están viendo el poema? Sí. Entonces, no sé, ¿quién? ¿Cómo se hace? ¿Sí me oye? Sí, te escuchamos, Marcela. Ay, bueno, qué dicha. Es que no conocía Zoom. Pirañas en el estómago. Recoger, perdón. Pirañas en el estómago. Recoger ese maltrecho paraguas de la basura y darle la oportunidad de que te traicione durante la tormenta. Amanecer bajo la alfombra de los días en que el sol es tan solo otra avalancha. A menudo el amor es más que una cosquilla o una ventana abierta hacia la incertidumbre. Las ametralladoras despiertan, envueltas en nuestras sábanas, casi siempre angustiadas por las fluctuaciones del mercado. El monumento, el monumento que hemos levantado alrededor del corazón, cerca de turbulento, se deja acariciar por las extrañas treguas de una voz y por los amigos que tenían por consuelo una patada. Tanto tiempo ha pasado que ahora mis batallas se encuentran en mi vientre. Y ya no sé si el dolor es una virtud, la mordedura de un pez que puede oler la sangre. A veces, por la noche, me veo en la piel que nunca tuve o en la que tuviste mientras el río sigue allí sangrando. Gracias, Marcela. Vuelvo y lo leo. Pirañas en el estómago, porque es un poema ahí como medio crítico, ¿no? Dice, recoger ese maltrecho paraguas de la basura y darle la oportunidad de que te traicione durante la tormenta. Amanecer bajo la alfombra de los días en que el sol es tan solo otra avalancha. A menudo, el amor es más que una cosquilla o una ventana abierta hacia la incertidumbre. Las ametralladoras despiertan envueltas en nuestras sábanas, casi siempre angustiadas por las fluctuaciones del mercado. El monumento que hemos levantado alrededor del corazón, cerca del río turbulento, se deja acariciar por los recuerdos de aquello que una vez abandonamos, por las extrañas treguas de una voz y por los amigos que tenían por consuelo una patada. Tanto tiempo ha pasado que ahora mis batallas se encuentran en el vientre. Ya no sé si el dolor es una virtud o la mordedura del pez que puede oler a sangre. A veces, por la noche, me veo en la piel que nunca tuve o en la que tuviste, mientras el río sigue allí sangrando. Bueno, muchas gracias, Marcela. No sé si tengan algún comentario de este poema, de la poesía de John Frey. Yo sé que aquí varios han tomado talleres también con John Frey. No sé, ¿ustedes qué opinan de esa apuesta que hace John Frey Galindo? A ver, Henry, sí puedo decir algo sobre el poema. Claro. Gracias. A ver, pues Ay, veo, ya lo estaba extrañando. sí, ¿se oye? ¿Me oye? Sí, 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 lo Bueno, escuchamos. gracias. A ver, sí veo que es un poema en prosa, donde está comunicándole al lector pues sus sentires, sus angustias, sus cosas duras de la vida. De alguna forma es como visceral, tiene un contenido de, ¿No?
de visceral por la manera como lo dice, por todo lo que le duele. Entonces, pues es muy humano, es muy de lo que muchos sentimos y de lo que muchos tenemos que enfrentar a diario. Y pues esta forma de prosa, pues encontré que había una partecita como en el tercer párrafo o cuarto, me pareció un poco largo, me pareció largo, largo. Y entonces, pues ahí como que de pronto pierde un poquito ese ritmo bonito y corto con el que comienza. Me parece Sí. que toda esa extensión de ese párrafo no quedaría muy bien así. Sería bueno darle como un poquito más de respiro, pero pues me parece muy interesante. Es un gran poema. Gracias. Bueno, no, muchas gracias, don Erasmo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Del poema y no solo, de la poesía de John Freddy. De pronto alguien ha leído acá en La segunda vida de las cosas. Natalia, Perdona, Henry, es que no alcanzó, no sé qué. pero ya te estamos como escuchando. ¿Me escuchas, Natalia? ¿O alguien más que de pronto quiera hablar mientras tanto? Sí, ya, Henry, ¿sí? ¿Me Sí, estás sí, escuchando? sí, sí. Sí, Ujú. es que perdona, Sí. pero no sé qué le pasa a esto. Bueno, es que estamos también aquí en una cafetería. Pero bueno, no, yo quería decir sobre el poema de John Freddy que también hay como una transformación, ¿no? Es decir, no solamente se queda como mostrando una emocionalidad que se está volviendo carne, sino que también hay una transformación corporal, hay una metamorfosis, y eso me pareció como interesante, ¿no? De ese dolor que se está posando en el vientre, pero eso que se va transformando y que al final del poema cierra ya no soy el mismo que era antes, la voz poética ya no es la misma que inició, ¿no? Eso era lo que quería decir. Ah, bueno, muchas gracias. Y yo quería preguntarle, bueno, ustedes que vieron, o sea, ¿cuál es o sea, ustedes cómo ven que es la posición de John Freddy desde la poesía? O sea, ustedes que tomaron como taller con él, o sea, él cómo ve la poesía. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Beatriz me mandaba unos ejercicios que les mandaba a hacer John Freddy, ¿no? Sí, porque además para él, bueno, para él la poesía tiene volumen, ¿no? Tiene un lugar, es también, claro, él tiene también formación de arquitectura, entonces él quiere que la palabra no solamente se quede simplemente como en el verso, sino que la forma, la ubicación en la página, la exploración del espacio, es decir, que cada palabra tiene un volumen, una altura y unas formas que se pueden transgredir también, ¿no? Entonces eso pues también como para tenerlo ahí en cuenta. Eso, por ahí era que yo quería, o sea, es que John Freddy siempre ha tenido una postura, ¿no? Como diferente, o sea, John Freddy siempre ha tenido como un rompimiento frente a la tradición, ¿no? Desde sus primeros libros, que son Karaoke Damon, después vino uno que se llama L, bueno, hay varios, y él siempre como que tiene como una especie de lenguaje, como unas búsquedas, unos lugares no hallados, desde el lenguaje en la poesía, y eso es lo interesante. Yo creo que, claro, es un poeta que va tejiendo hasta que está también en plena madurez y logra a partir de esos postulados que él tiene muy precisos, muy puntuales de la poesía, logra pues un muy buen libro como es La segunda vida de las cosas, ¿no? Entonces es lo interesante porque quiero que como que vayamos identificando, ¿no? Como esos cambios que están pasando. Él, Digamos, él enseña a mirar la poesía desde otros puntos de vista diferentísimos a todo el mundo, ¿no? Y desde buscar la belleza en la basura, desde mirar eh, la, el cosmos desde otro ángulo que nadie más lo ve. Eso es lo que me gusta a mí de la enseñanza de él. Tiene una exacto, enseñanza fabulosa y diferente a todos. exactamente. Querido Henry, en el último Sí, taller que dio John Freddy, que tuvimos la oportunidad, algunos de los que estamos acá presentes también de asistir a su taller,
pues él la llamó xenopoéticas, porque él está, aparte de de lo que comentó Natalia, que son las formas, para él es muy importante las formas y el rompimiento digamos, de lo que es tradición en la manera de hacer poesía. Él cruza cosas que a veces uno no se le ocurre cruzar, pero aparte quiere que se pongan, que se muestren y que puede ser poesía que está por fuera de un libro, digamos. O sea, no necesariamente enmarcado en un libro tradicional, sino en otras fuentes. Por eso también llama xenopoéticas, porque él hace un abrazamiento a lo que es la ciencia, a lo que es el arte, a lo que es el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de las cosas, puesto ahí también que ojalá tenga el ritmo como el sonido. Por ejemplo, si tú hablas de un poema que está hablando de socavar algo y etcétera, entonces él guía a las personas a que tenga ese ritmo, pum, pum, pam, pam, o lo que sea que uno se esté imaginando, cada uno desde su perspectiva, pero rompiendo, digamos, líneas de tradición del verso incluso, o sea, como usualmente hacemos la pausa versal, él está retando a sus alumnos a que haga otro tipo de estructura y lo muestre en sus poemas. Eso me gusta mucho, ¿no? Como tratar de romper como estado de confort, ¿no? John Frey, ¿no? Pues bueno. Yo también quería decir, hay algo también, y es que lo xenopoético, a mí me interesó muchísimo la propuesta que hace John F. Galindo, y es hablar desde